Hay secretos que pesan más que el oro, y yo acababa de encontrar uno que podría costarme la vida. El testamento estaba ahí, sobre la cama de seda donde doña Mercedes había dormido por última vez, y mi nombre aparecía escrito con una caligrafía que conocía mejor que la mía propia. Pero faltaba algo, la firma de Eduardo, su hijo, y esa ausencia convertía el papel en mi sentencia de muerte. Me llamo Isabella, y durante 15 años fui más que una empleada en la mansión Herrera. Era la sombra silenciosa que conocía cada rincón, cada secreto, cada lágrima que esas paredes habían presenciado. Pero ahora, con las manos temblorosas sosteniendo ese documento, me había convertido en la principal sospechosa de algo que jamás habría imaginado. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde me escuchas ahora mismo? ¿Estás caminando, en casa, o tal vez en el trabajo? Y si aún no lo has hecho, verifica que ya estés suscrito, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene después cambiará todo lo que creías saber sobre la lealtad y la traición. Todo empezó esa madrugada de marzo cuando doña Mercedes no bajó a desayunar. Yo subí con su té de manzanilla, como había hecho cada mañana durante 3 lustros. Toqué la puerta. Silencio. Un silencio que tenía peso, como si el aire mismo supiera que algo terrible había ocurrido. Entré despacio. La cama estaba perfectamente tendida, las cortinas abiertas y su ropa del día anterior doblada con esa precisión militar que ella exigía. Pero doña Mercedes había desaparecido. Simplemente se había desvanecido como humo en la noche. Eduardo llegó 1 hora después. Lo sexta desde la ventana del segundo piso, bajándose de su Mercedes negro con esa prisa controlada que solo los hombres poderosos saben fingir. Sus zapatos italianos resonaron contra el mármol del hall como tambores de guerra. No me saludó, ni siquiera me miró. Subió directo al cuarto de su madre, y desde ahí empezó a gritar órdenes como si estuviera dirigiendo una operación militar. Llamó a la policía, a investigadores privados, incluso a esos periodistas que huelen la sangre desde kilómetros de distancia. Pero sus ojos me decían algo diferente. Me miraba como si ya hubiera decidido quién era la culpable, como si mi rostro fuera la respuesta a todas sus preguntas no formuladas. La señora Victoria, su esposa, apareció poco después, elegante como siempre, con ese perfume francés que costaba más que mi salario de 6 meses. Pero había algo raro en su comportamiento. Cada vez que Eduardo empezaba a hacer preguntas sobre la desaparición, ella lo interrumpía con comentarios sobre el clima, sobre los invitados de la cena del viernes, sobre cualquier cosa que pudiera desviar la conversación. Era como si estuviera dirigiendo una orquesta y el silencio fuera su sinfonía favorita. El investigador llegó al tercer día. Se llamaba Detective Morales, un hombre de mediana edad con ojos que parecían leer las mentiras escritas en el aire. Se instaló en la biblioteca y empezó a interrogarnos uno por uno. Primero a Eduardo, después a Victoria, luego al jardinero, al chofer, al cocinero. Yo fui la última. Me senté frente a él en esa silla de cuero que crujía cada vez que me movía. Sus preguntas fueron directas como cuchillos. Cuando había visto a doña Mercedes por última vez, si había notado algo extraño en su comportamiento, si sabía de algún enemigo o problema familiar. Respondí con la verdad. Siempre había sido mi política en esa casa. La verdad era lo único que me había mantenido empleada durante tantos años, lo único que me había ganado la confianza de una mujer que no confiaba ni en su propia sombra. Pero la verdad, descubrí esa tarde, puede ser más peligrosa que la mentira más elaborada. Porque cuando regresé al cuarto de doña Mercedes para recoger la ropa de cama que había quedado pendiente, lo encontré. El testamento estaba ahí, sobre la colcha azul marino, como si hubiera caído del cielo, o hubiera emergido de las pesadillas. Lo leí 3 veces antes de que mi cerebro procesara completamente lo que tenía entre mis manos. Doña Mercedes me heredaba todo.
La casa, las cuentas bancarias, las propiedades, incluso las joyas que había coleccionado durante toda su vida. Todo tenía mi nombre escrito con esa letra elegante que yo había visto en 1000 notas y recordatorios, pero faltaba la firma de Eduardo. La línea destinada para el hijo estaba vacía, como un grito silencioso en medio de la página. Escuché pasos en el pasillo y guardé el documento en mi delantal. Victoria apareció en el marco de la puerta, sonriendo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Isabella, dijo, necesitamos hablar. Me llevó a la terraza, ese lugar donde doña Mercedes solía tomar su café vespertino, mientras observaba las rosas que yo misma había aprendido a podar. El viento movía las cortinas blancas como fantasmas danzando. Sé lo que encontraste, me dijo sin preámbulos. Y sé lo que estás pensando. Pero hay cosas que no entiendes, cosas que podrían lastimarte si empiezas a hacer las preguntas equivocadas a las personas equivocadas. Su voz era suave como terciopelo, pero había acero debajo de cada palabra. Me estaba advirtiendo, o tal vez amenazando. En esa familia, a veces era difícil distinguir entre ambas. Le pregunté qué había pasado realmente con doña Mercedes. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había un testamento sin la firma de Eduardo? ¿Por qué todos parecían saber algo que yo no sabía? Victoria se acercó hasta que pude oler su perfume mezclado con algo más. Miedo, tal vez, o culpa. Hay secretos en esta familia que han permanecido enterrados durante generaciones, Isabella. Secretos que mantienen el equilibrio, que protegen a ciertas personas de consecuencias que no podrían soportar. Y a veces, para mantener ese equilibrio, es necesario que algunas personas desaparezcan. La palabra desaparezcan se quedó flotando entre nosotras como una promesa siniestra. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la casa sonaba amplificado. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Pensé en doña Mercedes, en las veces que me había confiado sus preocupaciones sobre Eduardo, sobre su matrimonio, sobre decisiones que había tomado en el pasado y que ahora la atormentaban. Recordé una conversación que habíamos tenido semanas atrás, cuando ella estaba especialmente melancólica. Me había dicho que a veces la justicia tenía que venir de manos inesperadas, que las personas que menos poder parecían tener eran las únicas capaces de hacer lo correcto cuando llegaba el momento. En ese momento no entendí sus palabras. Ahora empezaban a tener un sentido terrible. Al día siguiente, el detective Morales me pidió otra reunión, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Había encontrado algo. Un hilo suelto en la madeja de mentiras que rodeaba la desaparición de doña Mercedes. Isabella, me dijo, tengo que hacerte una pregunta muy importante y necesito que me respondas con absoluta honestidad. ¿Qué sabía realmente sobre los últimos días de doña Mercedes? Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco que no podía silenciar. Me quedé allí, frente al detective Morales, sintiendo como el peso de todas las miradas del pueblo se concentraba en mi espalda. Durante días había caminado por estas mismas calles donde crecí, donde todos conocían mi nombre, mi historia, mi familia, pero ahora era diferente. Ahora era la empleada que había estado presente cuando desapareció la señora más influyente de la ciudad. Los susurros comenzaron desde el primer día. Primero fueron discretos, casi imperceptibles. Una mano que se alzaba para cubrir una boca mientras dos mujeres hablaban en la panadería. Ojos que se desviaban cuando yo entraba a la farmacia. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando mi presencia se hacía evidente. Al principio pensé que era paranoia mía, que el shock de la desaparición me estaba haciendo imaginar cosas. Pero cuando María del Rosario, la mujer que me había visto crecer, cruzó la calle para evitar encontrarse conmigo frente a la iglesia, supe que algo había cambiado para siempre. No era solo la desconfianza, era algo más profundo, más visceral.
Era como si mi presencia les recordara que las tragedias podían tocar sus propias vidas, que la seguridad de sus hogares era tan frágil como un vidrio, y yo me había convertido en el símbolo de esa fragilidad. Cada paso que daba por el pueblo se sentía como caminar sobre cristales rotos. Las madres apartaban a sus hijos cuando pasaba cerca. Los comerciantes me atendían con una cortesía forzada que dolía más que cualquier insulto directo. Pero aquello no sería nada comparado con lo que estaba por venir. El detective Morales esperaba mi respuesta con una paciencia que me ponía los nervios de punta. Sabía que cada segundo de silencio alimentaba sus sospechas. Le dije que sí, que respondería con honestidad, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Entonces abrió una carpeta que hasta ese momento había mantenido cerrada y extrajo una fotografía. La deslizó hacia mí sobre la mesa de metal frío de la estación de policía. Era el testamento de doña Mercedes, el que habíamos encontrado en su habitación, escondido detrás de ese retrato familiar que ella tanto apreciaba. Pero algo era diferente. El detective señaló con su dedo índice hacia la parte inferior del documento. Allí, donde debería haber estado la firma de Eduardo confirmando que había recibido una copia como heredero principal, solo había un espacio en blanco. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sabías que Eduardo nunca vio este testamento?, me preguntó el detective con esa voz suave que usaba cuando creía estar cerca de una confesión. ¿Sabías que su madre había cambiado sustancialmente los términos de su herencia apenas 3 días antes de desaparecer? Las palabras se clavaron en mi garganta como espinas. Por supuesto que lo sabía. Había sido yo quien había llevado los documentos al notario por encargo de doña Mercedes. Había sido yo quien había presenciado su firma, quien había guardado el sobresellado en el lugar donde luego lo encontraron. Recordé ese día con una claridad que me dolía. Doña Mercedes estaba especialmente nerviosa, caminaba de un lado al otro de su habitación como un animal enjaulado. Repetía una y otra vez que había cosas que tenía que arreglar antes de que fuera demasiado tarde. Me había mirado con esos ojos cansados pero determinados y me había dicho que confiaba en mí más que en cualquier otra persona en el mundo, que yo entendía lo que significaba hacer lo correcto, incluso cuando costara un precio personal muy alto. El detective continuó su interrogatorio. Me preguntó sobre las llamadas telefónicas que doña Mercedes había recibido esos últimos días, sobre las visitas que había tenido, sobre los cambios en su rutina. Pero había una pregunta que no me hizo directamente, aunque flotaba en el aire como un gas venenoso. ¿Había yo conspirado con doña Mercedes para mantener en secreto los cambios en su testamento? La verdad era más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Doña Mercedes no confiaba en Eduardo, eso era cierto, pero tampoco confiaba completamente en Lucía, su nuera. Durante meses había observado cómo su hijo se hundía cada vez más en sus propios problemas, cómo gastaba dinero en inversiones arriesgadas, cómo trataba a su esposa con una frialdad que la entristecía profundamente. El Nuevo Testamento redistribuía la herencia de manera que Eduardo tendría que demostrar cierta responsabilidad antes de acceder a la totalidad de los bienes familiares. Pero había algo más, algo que el detective aún no sabía y que yo no estaba segura de deber revelar. 3 noches antes de desaparecer, doña Mercedes había recibido una visita muy tarde. Yo estaba terminando de ordenar la cocina cuando escuché voces en el salón principal. Una era la de ella, pero la otra no logré identificarla completamente. Hablaban en voz baja, casi susurrando, pero el tono era tenso, cargado de urgencia, y fue en ese instante, recordando esa conversación nocturna, que percibí el error que cambiaría todo. Me había quedado en la cocina, respetando la privacidad de doña Mercedes como siempre hacía, pero ahora me daba cuenta de que debería haber prestado más atención, debería haberme arriesgado a escuchar mejor.
porque esa visita nocturna podría haber sido la clave para entender no solo su desaparición, sino también el peligro real que todos estábamos corriendo. El detective notó el cambio en mi expresión. Isabella, me dijo inclinándose hacia adelante, hay algo más que no me has dicho, ¿verdad? Su voz tenía ahora un filo de urgencia que no había estado presente antes. Le dije que recordaba esa visita nocturna, pero que no había visto quién era el visitante. Lo que no le dije era que había reconocido algo en esa voz, algo familiar que me inquietaba pero que no lograba ubicar completamente. La entrevista terminó con más preguntas que respuestas. El detective me pidió que no saliera del pueblo, que me mantuviera disponible para futuras conversaciones. Mientras caminaba de regreso a mi casa, sentí como los ojos del pueblo me seguían con una intensidad nueva. Ya no era solo curiosidad o desconfianza. Ahora había miedo. Miedo de que yo supiera más de lo que decía, miedo de que mi silencio escondiera verdades que podrían destruir la paz aparente de nuestras vidas. Esa noche, sola en mi pequeña casa, repasé una y otra vez los eventos de las últimas semanas. Cada conversación con doña Mercedes, cada gesto extraño, cada momento de tensión que había presenciado en esa mansión. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que había estado ciega a algo fundamental. Las piezas estaban todas allí, frente a mí, pero no lograba formar la imagen completa. Fue cuando encontré la carta que todo cambió. Estaba revisando mis propias cosas, buscando algún recuerdo que pudiera ayudar a encontrar a doña Mercedes, cuando la vi. Un sobre delgado que había quedado entre las páginas de un libro que ella me había prestado semanas atrás. Mi nombre estaba escrito en su letra elegante pero temblorosa. Adentro, con una caligrafía que mostraba la urgencia con que había sido escrita, encontré una confesión que cambiaría todo lo que creía saber sobre aquella familia. Querida Elena, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que algo terrible me ha pasado. No podía confiar en nadie más. Durante meses he vivido con un secreto que me está matando por dentro. El testamento que todos conocen no es el verdadero. Mis manos temblaron. El papel amarillento crujía entre mis dedos como hojas secas, y el aroma a lavanda de doña Mercedes aún impregnaba las fibras de la hoja. Podía sentir su presencia en cada palabra, su voz susurrándome desde algún lugar distante y frío. Hace un año, decidí cambiar mi testamento. Miguel no lo sabe, su esposa, Claudia, tampoco. O eso creía yo. Me detuve. El silencio de mi pequeña casa se volvió opresivo, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Afuera, el viento nocturno silbaba entre los árboles, creando sombras danzantes que se proyectaban sobre las páginas. Cada sonido me sobresaltaba, el crujir de la madera, el goteo del grifo en la cocina, mis propios latidos martillando en mis oídos. Continué leyendo, aunque cada palabra se sentía como una traición. Pero doña Mercedes había confiado en mí. Había escondido esta carta entre las páginas de 100 años de soledad sabiendo que yo lo encontraría. El Nuevo Testamento está oculto en mi habitación. Nunca pude firmarlo porque descubrí que me estaban vigilando. Claudia sabe más de lo que aparenta. La he visto registrando mis cosas cuando cree que duermo. Ha estado buscando algo, Elena, y temo que ya lo haya encontrado. Mi corazón se detuvo. Recordé aquella tarde cuando encontré a Claudia saliendo de la habitación de su suegra con las mejillas sonrojadas y una explicación demasiado elaborada sobre buscar un collar perdido. En ese momento me pareció extraño, pero no le di importancia. ¿Cuántas otras señales había ignorado? Si algo me sucede, busca debajo del tablón suelto junto a mi ventana. Ahí encontrarás la verdad sobre esta familia. Y Elena, ten cuidado. Claudia no es la mujer dulce que pretende ser. La carta terminaba ahí, sin despedida,
como si hubiera sido interrumpida abruptamente. El papel se sentía frágil entre mis dedos y una mancha oscura en la esquina inferior me hizo preguntarme si habría sido escrita con prisa, tal vez con lágrimas. Me quedé inmóvil durante largos minutos, observando esa caligrafía temblorosa que conocía tan bien. Doña Mercedes había sido siempre tan elegante, tan controlada. Ver su escritura desaliñada era como encontrar grietas en una fachada perfecta. Algo la había aterrorizado lo suficiente como para escribir esta confesión en secreto. Pero había algo más, algo que me inquietaba profundamente. La fecha en la esquina superior de la carta era de hace 2 meses. 2 meses en los que yo había trabajado en esa casa, observando a Claudia comportarse como la nuera perfecta, consolando a su esposo, organizando las búsquedas. 2 meses en los que había actuado como una víctima más, cuando quizás un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había encontrado Claudia en esas búsquedas nocturnas? ¿El testamento oculto que mencionaba doña Mercedes? ¿Y si ya era demasiado tarde? Me levanté de la silla y comencé a caminar por la habitación, sintiendo como el suelo de madera gemía bajo mis pies descalzos. La carta seguía en mis manos y no podía dejar de releerla. Cada palabra se grababa más profundo en mi memoria, pero también multiplicaba las preguntas. Ten cuidado, Claudia no es la mujer dulce que pretende ser. Pensé en todas las veces que había visto a Claudia llorar por la desaparición de su suegra. Las lágrimas parecían genuinas, sus gestos de desesperación convincentes. Pero ahora, recordando con esta nueva perspectiva, comenzaba a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que sus ojos se secaban demasiado rápido cuando creía que nadie la miraba, cómo lograba mantenerse impecable incluso en los momentos más emotivos. Y estaba el investigador. Ese hombre de ojos penetrantes que había llegado hace una semana. ¿Qué tanto habría descubierto ya? ¿Estaría él también en peligro? El viento golpeó contra mi ventana con más fuerza, haciendo temblar los vidrios. Me acerqué y miré hacia la mansión de los Herrera, donde algunas luces aún brillaban en las ventanas superiores. La casa se veía majestuosa bajo la luna llena, pero ahora me parecía siniestra, como si guardara secretos mortales entre sus muros de piedra. Yo todavía no sabía qué significaba exactamente aquella carta. No entendía qué podía ser tan importante en ese testamento oculto como para generar tanto miedo. Pero algo me decía, con una certeza que me helaba la sangre, que no era apenas coincidencia que doña Mercedes hubiera desaparecido justo cuando estaba a punto de revelar la verdad. La pregunta que me atormentaba mientras sostenía esa confesión entre mis manos temblorosas era simple y terrible. ¿Seguía viva doña Mercedes para contarla? Guardé la carta en el cajón de mi mesa de noche, pero sabía que el sueño no vendría esa noche. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido podía ser alguien acercándose. Si Claudia había matado una vez por ese secreto, ¿qué haría conmigo si descubría que yo sabía la verdad? Me senté en la cama, abrazando mis rodillas contra el pecho, y observé las luces de la mansión hasta que se apagaron una por una. Solo entonces me atreví a cerrar los ojos, pero las palabras de doña Mercedes continuaron resonando en mi mente como una advertencia: ten cuidado. Fue allí, frente a aquella carta, que todo comenzó a desmoronarse. Pero sabía que el sueño no vendría esa noche. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido podía ser alguien acercándose. Si Claudia había matado una vez por ese secreto, ¿qué haría conmigo si descubría que yo sabía la verdad? Me senté en la cama, abrazando mis rodillas contra el pecho, y observé las luces de la mansión hasta que se apagaron una por una. Solo entonces me atreví a cerrar los ojos, pero las palabras de doña Mercedes continuaron resonando en mi mente como una advertencia: ten cuidado.
Fue allí, frente a aquella carta, que todo comenzó a desmoronarse. La mañana llegó con una lluvia fina que golpeaba los cristales de mi ventana, creando pequeños ríos de agua que distorsionaban la vista del jardín. Me levanté sintiéndome exhausta, como si hubiera corrido toda la noche. Cada músculo de mi cuerpo se quejaba, y tenía esa sensación extraña de quien ha estado soñando con caer y despierta antes de tocar el suelo. Bajé a desayunar con pasos cautelosos. La cocina estaba vacía, pero el café aún humeaba en la cafetera. Claudia debía haber salido temprano, algo inusual en ella, que siempre supervisaba cada detalle de la casa hasta bien entrada la mañana. Tomé una taza y me senté junto a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el vidrio. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre blanco había sido deslizado por debajo de la puerta trasera. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía temblorosa, apenas legible. Lo reconocí inmediatamente, era la letra de doña Mercedes, pero más débil, más urgente que la carta anterior. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una sola fotografía y unas pocas líneas garabateadas en el reverso. La imagen me robó el aliento. Era antigua, en blanco y negro, con los bordes amarillentos del tiempo. Mostraba a un hombre joven parado junto a un automóvil elegante. El parecido con don Ricardo era innegable, pero había algo diferente. Los ojos, la sonrisa, incluso la forma de sostener los hombros. Era como si fuera él, pero no exactamente él. Di la vuelta a la fotografía con dedos que apenas me obedecían. Este es Miguel Sandoval. Murió en 1963, 3 días antes de la boda de Ricardo con Claudia. Nadie más lo sabe. Busca en el sótano, detrás del armario de los vinos. La verdad está enterrada, pero no muerta. Ten mucho cuidado, querida. Ya son demasiados los que han pagado por este secreto. El mundo se detuvo. La taza de café resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo, el líquido oscuro, esparciéndose como sangre sobre las baldosas blancas. Miguel Sandoval, ese nombre. ¿Y si él nunca se fue realmente? La fotografía temblaba en mis manos. Estudié cada detalle del rostro del hombre, los pómulos altos, la mandíbula cuadrada, esos ojos penetrantes que había visto tantas veces en don Ricardo, pero ahora que lo miraba con atención, había diferencias sutiles. Este hombre tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, don Ricardo no la tenía. Este hombre llevaba un anillo con un sello que jamás había visto en la mano de mi patrón. A veces pienso que todos en esta casa sabían la verdad, menos yo. Me acuclillé para recoger los fragmentos de la taza, pero mis manos temblaban tanto que no podía agarrar las piezas. Los recuerdos comenzaron a bombardearme como una tormenta repentina. Las miradas extrañas que intercambiaban los empleados más antiguos cuando don Ricardo entraba a una habitación. La forma en que Claudia siempre lo corregía cuando hablaba de su juventud. Esos momentos en los que él parecía confundido por detalles de su propia vida. Miguel Sandoval murió en 1963, pero don Ricardo se casó con Claudia en 1963. Todos lo sabían. Era parte de la historia familiar, el romance que se contaba una y otra vez, el millonario y la bella heredera que se conocieron en un baile y se casaron apenas 3 meses después. 3 días antes de la boda, me puse de pie lentamente, sosteniendo la fotografía contra mi pecho. El sótano. Tenía que ir al sótano. La casa parecía más silenciosa que nunca mientras bajaba por las escaleras de servicio. Cada escalón crujía bajo mis pies y el sonido resonaba en las paredes como disparos. El sótano siempre me había dado escalofríos, con sus techos bajos y el olor a humedad que se pegaba a la ropa. El armario de los vinos estaba en el fondo, casi escondido detrás de las canastas de lavandería. Era un mueble imponente, de madera oscura, que había estado ahí desde que comencé a trabajar en la casa. Nunca me había parecido extraño. ¿Por qué habría de parecérmelo?
Cuando intenté moverlo, descubrí que era más ligero de lo esperado. Se deslizó hacia un lado con facilidad, como si hubiera sido movido muchas veces antes. Detrás había una sección de la pared que se veía diferente, más nueva, con mortero que no había amarilleado como el resto. Alguien había tapiado algo ahí. El corazón me latía con tanta fuerza que podía sentir el pulso en mis sienes. Toqué la pared con la palma de la mano y pude sentir que había un hueco detrás. Un espacio que había sido cuidadosamente sellado. La verdad está enterrada, pero no muerta. Mis piernas se debilitaron y tuve que apoyarme contra el armario para no caer. Las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible y perfecta. Don Ricardo nunca hablaba de su vida antes del matrimonio. Decía que había sido huérfano, que no tenía familia, que todo había comenzado cuando conoció a Claudia. Ella complementaba sus historias, llenaba los huecos, corregía sus olvidos con una sonrisa paciente. ¿Y si realmente no eran olvidos? ¿Y si el hombre que creía conocer como Don Ricardo no era realmente Don Ricardo? El sonido de pasos en el piso de arriba me hizo petrificar. Claudia había regresado. Rápidamente, empujé el armario de vuelta a su lugar, pero mis movimientos eran tan torpes que hice más ruido del que hubiera querido. Los pasos se detuvieron arriba, como si alguien estuviera escuchando. Esperé en la oscuridad, conteniendo la respiración, con la fotografía de Miguel Sandoval apretada en mi puño. Los pasos se reanudaron, moviéndose hacia la cocina, hacia donde había dejado la taza rota en el suelo. Sabía que debía subir, fingir normalidad, limpiar el desastre que había dejado, pero mis pies parecían clavados al piso de cemento del sótano, porque ahora entendía la advertencia de doña Mercedes. Si Miguel Sandoval había muerto 3 días antes de la boda de Ricardo con Claudia. Si la verdad estaba enterrada detrás de esa pared. Si el hombre que había vivido en esta casa durante parte 5, el testamento oculto, si el hombre que había vivido en esta casa durante años no era quien decía ser. Vacilo, respirando hondo, los pasos de arriba se habían detenido completamente. Susurro tenso, Claudia estaba esperando. Sabía que había algo fuera de lugar. La taza rota en la cocina, mi ausencia, el silencio demasiado largo. Subí las escaleras del sótano con la fotografía de Miguel Sandoval ardiendo en mi mano. Cada escalón crujía bajo mis pies como una delación. Pausa dramática, la encontré parada junto a los fragmentos de porcelana. No se había molestado en limpiarlos. Solo observaba, como si fueran pistas de algo que ya sabía que iba a descubrir. Tensa se volteó hacia mí. Sus ojos fueron directo a mi puño cerrado. ¿Encontraste lo que buscabas? Me preguntó, fría, no la voz dulce de siempre. Algo completamente diferente, calculador, frío. No sé de qué hablas, le dije, pero mi voz temblaba. Suspira, querida, murmuró, acercándose. Todos terminan bajando a ese sótano, tarde o temprano. Se detuvo a 1 metro de distancia. La curiosidad es un vicio terrible. ¿No te parece? Pausa lenta, abrí mi puño. La fotografía se desplegó entre nosotras como una acusación silenciosa. Miguel Sandoval, su rostro joven, sonriente, idéntico al hombre que yo conocía como Don Ricardo. ¿Quién es este hombre?, le pregunté, seca y por primera vez en años. Claudia no tuvo una respuesta preparada. Sus ojos parpadearon. 1 vez, 2 veces. Es un pariente lejano de Ricardo, balbuceó. Ya te dije que tenía familia que... No, la interrumpí. Firme, los parientes lejanos no tienen la misma cicatriz en la ceja derecha, no tienen la misma marca de nacimiento en el cuello. Pausa pesada, vi cómo se desplomaba. No físicamente, pero algo dentro de ella se rindió. Se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina, como si de repente pesara demasiado para mantenerse en pie. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, me preguntó. Susurro quebrado, y ahí estaba la confirmación que había temido escuchar. Doña Mercedes me lo advirtió, le dije. Me dijo que Ricardo había muerto 3 días antes de su boda.
Claudia se cubrió el rostro con las manos. Mercedes, murmuró. Esa maldita vieja nunca supo cuándo cerrar la boca. Oscura, su voz había cambiado completamente. Ya no quedaba nada de la mujer gentil que creía conocer. ¿Dónde está Ricardo?, le pregunté. ¿Dónde está el verdadero don Ricardo? Levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos, sin lágrimas, sin remordimiento. Detrás de la pared del sótano, dijo con una calma escalofriante. ¿Dónde siempre ha estado? Pausa larga, respiración contenida. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Y el hombre que he conocido todos estos años? Miguel Sandoval, respondió. Mi verdadero esposo, el hombre que siempre amé. Amarga se puso de pie, recuperando algo de su compostura. Ricardo era rico, sí, pero era un hombre horrible, controlador, violento. Miguel trabajaba en los viñedos cuando Ricardo lo conoció. Vio su parecido físico y, bueno, Ricardo tenía enemigos, muchos enemigos. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Al principio, Miguel solo tenía que hacerse pasar por él, en algunas reuniones públicas. Una medida de seguridad, según Ricardo, pero Miguel era inteligente, observador. Pausa inquietante, aprendió rápido cómo ser un millonario. ¿Y qué pasó con Ricardo?, insistí. Claudia se volteó hacia mí. Miguel se dio cuenta de que no tenía que seguir siendo el doble de nadie. ¿Qué podía? Reemplazarlo permanentemente. Helada la forma en que lo dijo, sin emoción, sin culpa. Fue un accidente, al principio, continuó. Ricardo descubrió que Miguel había estado interesado en mí. Se volvió loco de celos. Hubo una pelea en el sótano. Señaló hacia las escaleras por donde había subido. Ricardo resbaló. Se golpeó la cabeza contra la pared de cemento. Murió instantáneamente. Pausa siniestra. Miguel vino a buscarme, desesperado. No sabía qué hacer, pero yo sexta una oportunidad. ¿Una oportunidad?, repetí, incrédula. Sonríe fríamente Miguel. Era el hombre que amaba. Ricardo era el hombre que tenía el dinero. ¿Por qué no podía tener ambos? Se acercó otra vez, como si estuviera contándome un secreto divertido. Fue sorprendentemente fácil. Ricardo no tenía familia cercana, pocos amigos íntimos. Miguel ya conocía sus rostros, sus gestos, sus manías. Solo tuvimos que pulir los detalles. ¿Y la herencia?, pregunté. ¿Los documentos legales? Claudia se dirigió hacia un gabinete de la cocina. Abrió un cajón oculto y sacó un sobre amarillento. El testamento de Ricardo, dijo, agitándolo en el aire, sin firmar. Lo encontramos después del accidente. Pausa pesada, nunca tuvo tiempo de completarlo. Según la ley, todo pasó a su esposa al momento del matrimonio. Pero tú no te casaste con Ricardo, le dije, te casaste con Miguel. Ríe suavemente. Exacto, pero nadie más lo sabe. Me tendió el testamento. Ricardo había decidido dejarle todo a una fundación de caridad. Nada para su futura esposa, nada para nadie que conociera. Oscura, sus ojos brillaron con una satisfacción enfermiza. Miguel y yo no solo nos quedamos con su dinero, le salvamos de su propia tacañería. Tomé el testamento con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta era clara. La firma del final estaba en blanco. ¿Y Mercedes?, pregunté. ¿Cómo sabía la verdad? Mercedes ayudó a criar a Ricardo desde niño, respondió Claudia. Conocía cada cicatriz, cada gesto, cada historia de su pasado. Miguel podía engañar a todo el mundo, pero no a ella. Pausa tensa, intentamos comprar su silencio. Le ofrecimos dinero, una casa nueva, cualquier cosa que quisiera. Pero Mercedes tenía principios, dijo con desprecio. Siguió amenazando con ir a la policía. Siguió diciendo que iba a contar la verdad. Helada, una sonrisa cruel apareció en su rostro. La verdad, mi querida, es que Mercedes no desapareció por accidente. Y pausada me quedé helada. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de horror que se extendían por todo mi ser. ¿Qué le hicieron?, susurré.
Miguel la convenció de encontrarse con él en los viejos hangares del aeropuerto, continuó Claudia, limpiándose las uñas con indiferencia calculada. Le dijo que quería hablar, que habían encontrado una solución. Pausa siniestra, pero Mercedes era vieja, no estúpida. Llevó consigo el testamento original de Ricardo, el que encontró escondido en su habitación. Respirando profundo, mis manos temblaron mientras sostenía las páginas amarillentas. Todo encajaba ahora: la desaparición súbita de Mercedes, la prisa de Miguel por vender las propiedades, la forma en que Claudia evitaba hablar del pasado. El testamento que tienes ahí, dijo Claudia, es una copia. Mercedes tenía el original. Lo había guardado todos estos años, esperando el momento correcto para revelarlo. Fría qué ironía que su lealtad hacia Ricardo fuera lo que la condenó. ¿Dónde está Mercedes?, pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. En algún lugar donde nunca podrá contar sus secretos, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel se aseguró de eso. Y ahora tú, mi querida detective, sabes demasiado. Y firme, pero algo había cambiado en mí. Durante semanas había cargado el peso de la investigación, la frustración de las pistas que no llevaban a ninguna parte, la angustia de una verdad esquiva. Ahora, frente a la confesión completa, sentí una extraña calma descender sobre mí. Sabes, dije lentamente, durante toda esta investigación pensé que buscaba justicia para Mercedes, para Ricardo, incluso para ti, creyendo que eras víctima. Pausa reflexiva, pero ahora comprendo que buscaba algo más profundo. Claudia frunció el ceño. ¿De qué hablas? Buscaba la verdad que libera, respondí, sintiendo como las palabras fluían desde un lugar sereno dentro de mí. No la verdad que castiga, sino la que permite que las almas encuentren paz. Respirando lento me levanté del sofá, guardando cuidadosamente el testamento falsificado en mi bolso. Claudia me observó con desconfianza creciente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, su voz perdiendo la seguridad anterior. Y serena caminé hacia la ventana, donde la luz dorada del atardecer se filtraba entre las cortinas de seda. Afuera, la ciudad seguía su ritmo eterno, ajena al drama que se había desarrollado en estas habitaciones lujosas. Voy a hacer algo que tú y Miguel nunca entendieron, dije sin voltearme. Voy a elegir. ¿Elegir qué? Pausada me volví hacia ella. Por primera vez en semanas, mi corazón latía con calma. Elegir qué verdad merece vivir y cuál debe morir conmigo. Claudia se puso pálida. No puedes. La evidencia. ¿Qué evidencia?, pregunté suavemente. ¿Un testamento sin firma? ¿Las confesiones de una mujer desesperada? ¿Los testimonios de una empleada que ya no puede hablar por sí misma? Lenta saqué el testamento de mi bolso y, con gestos deliberados, comencé a rasgarlo. Las páginas se separaron con un sonido seco, como hojas secas desprendiéndose de un árbol en otoño. No, gritó Claudia, levantándose bruscamente. Esa es la única prueba que... ¿La única prueba de qué? La interrumpí. ¿De qué Mercedes murió guardando la memoria de un hombre bueno? ¿De qué Ricardo, incluso en la muerte, fue traicionado por quienes debían protegerlo? Y firme dejé caer los pedazos del testamento al suelo. Lo dejé ir, todo. La necesidad de justicia, el peso de la verdad, la responsabilidad de ser la voz de los que ya no pueden hablar. Claudia me miraba horrorizada. Pero, ¿por qué? Respirando profundo caminé hacia la puerta, sintiendo como cada paso me liberaba de un peso invisible. Porque entender también es perdonar, y perdonar es lo único que permite que el ciclo termine. «Estás loca», gritó detrás de mí. «No puedes simplemente marcharte. ¿Sabes lo que hicimos?» Pausada me detuve en el umbral, sin voltearme. Sé exactamente lo que hicieron. Y sé exactamente lo que van a hacer ahora. ¿Qué quieres decir? Serena, van a vivir con ello. Cada día, cada noche, cada momento de silencio. Miguel ya comenzó. ¿No lo has notado?
la forma en que se queda despierto mirando por la ventana, los sobresaltos cuando suena el teléfono, el miedo en sus ojos cuando alguien menciona el pasado. Claudia guardó silencio. ¿Y tú? Continué. Cargarás con el peso de saber que Mercedes murió por principios que tú nunca tuviste, que Ricardo fue un hombre mejor en muerte de lo que ustedes serán jamás en vida. Pausando, a veces perder es la única forma de encontrarse. Y ustedes se perdieron hace mucho tiempo. Salí del apartamento sin mirar atrás. En el pasillo, el eco de mis pasos sonaba diferente, más ligero, como si hubiera dejado algo pesado en esa habitación llena de secretos y mentiras. Respirando libre afuera, el aire de la tarde me recibió con una brisa fresca. Por primera vez en semanas, no sentí el peso de la investigación sobre mis hombros. No porque hubiera resuelto el caso, sino porque había entendido algo más profundo. Mercedes había muerto protegiendo la memoria de alguien que amó. Ricardo había vivido con la intención de hacer el bien, incluso si no tuvo tiempo de completar sus planes. Y yo había aprendido que no toda verdad necesita ser gritada para ser real. Pausando caminé hacia mi coche, sabiendo que Miguel y Claudia se quedarían prisioneros de su propio éxito. El dinero de Ricardo no les había comprado felicidad, solo una jaula dorada donde sus culpas resonarían eternamente. 6 meses después, recibí una carta. Miguel había vendido todas las propiedades y había desaparecido una madrugada, dejando solo una nota para Claudia. No puedo más con el eco de su voz. Claudia se quedó sola en el apartamento lujoso, rodeada de toda la riqueza que habían robado, consumida por una soledad que ningún dinero podía comprar. Serena porque el amor no desaparece, solo cambia de forma. Y Mercedes, de alguna manera, había encontrado la suya de proteger la memoria de Ricardo, incluso en el silencio. El millonario se quedó en el eco de su propio silencio, pero su último deseo de ayudar a otros finalmente había encontrado su camino. Pausando y suave,